Hola, mi nombre es Erika Yanet Juan Vázquez, soy estudiante de la licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad Emprendedores Alfred Nobel, Campus Matías Romero. Curso actualmente el tercer cuatrimestre. En este video vamos a explicar los respectivos subtemas del tema 4 de la antología, que es aprendizaje y la instrucción. El aprendizaje de la lectura fluida. ¿Qué es leer? Aprender a leer supone aprender cómo traducir las palabras impresas a otra forma, cómo pronunciar y entender las palabras. Aunque la revisión de los modelos que se proponen, la gran mayoría incorporan los procesos cognitivos básicos de reconocimiento de fonemas, decodificación de palabras, decodificación fluida de palabra y el acceso al significado de las palabras. La conciencia fonológica nos hace referencia al conocimiento de las unidades de sonido, fonemas, que se emplean en una lengua, lo que incluye la capacidad de oír y producir fonemas diferenciados. Un ejemplo, la palabra hablada sol se compone de 3 fonemas, S, O y L. 1. El proceso de descomponer la palabra hablada en las unidades de sonido que la componen, ser capaz de discriminar los sonidos S, O y L cuando se pronuncia la palabra sol. El proceso de producir y mezclar las unidades de sonido para formar palabras habladas, ser capaz de producir y mezclar estos 3 sonidos cuando se desea pronunciar la palabra sol. La conciencia fonológica supone conocer que las palabras se componen de unidades de sonido y que las unidades de sonido pueden combinarse para formar palabras, como el ejemplo que acabamos de ver. Las investigaciones sobre la conciencia fonológica indican que los alumnos necesitan ser capaces de segmentar la palabra escrita en sus unidades de sonido constituyentes. La conciencia fonológica parece ser una competencia inicial para la lectura, de modo que los alumnos que no han adquirido en los primeros cursos de primaria pueden beneficiarse a la instrucción directa del reconocimiento de fonemas. ¿Cuál es la relación entre la conciencia fonológica y el aprender a leer? La conciencia fonológica es el requisito para aprender a leer, de modo que los alumnos que carecen de habilidades de conciencia fonológica probablemente tendrán problemas para aprender a leer. Decodificación de palabras. La decodificación es el proceso mediante el que se traduce la palabra impresa al sonido. Algunos de los descubrimientos básicos relativos a la decodificación tienen consecuencias respecto a la decisión de emplear enfoques de palabra completa o fónicos en la instrucción de la lectura. En otras palabras, podemos decir que la decodificación ocurre cuando los niños usan su conocimiento sobre las relaciones entre las letras y los sonidos para pronunciar correctamente las palabras escritas. También los ayuda a pronunciar palabras que no conocen, el cual es un proceso en parte auditivo y en parte visual. Nuestro segundo subtema, el aprendizaje de la lectura comprensiva. La investigación sobre la comprensión lectora demuestra que se están realizando progresos en la identificación de las estrategias que emplean los buenos lectores y en la enseñanza de esas estrategias a los aprendices del lector. Se ha centrado 4 procesos cognitivos activos que tienen lugar en la lectura y que es posible enseñar, los cuales son integrar, utilizar los conocimientos previos para obtener el significado de un texto, organizar, identificar las ideas principales y las relaciones entre ellas, elaborar, realizar inferencias necesarias durante la lectura, supervisar, evaluar la propia comprensión y ajustar las propias estrategias de lectura. El objetivo de cualquier programa de enseñanza en la lectura eficaz es la incorporación de técnicas demostradamente útiles en programas de lectura integrado que puede usarse en el aula. Como hemos observado en lo que hemos estudiado del capítulo, que existe un gran volumen de investigación científica orientada a esclarecer cómo usan los lectores sus conocimientos previos, el cómo valoran la importancia de las ideas, cómo realizan las inferencias y cómo supervisan sus procesos de comprensión. Dado que la instrucción en su comprensión lectora en la escuela se funda en los pocos principales de la lectura básica. Esto tendría sentido que tales programas se coordinasen con la investigación sobre comprensión lectora.
Una tendencia importante para el futuro sería que los programas de lectura se desarrollen de acuerdo a la investigación sobre la lectura que las teorías sobre la instrucción de la lectura pusieron a prueba en el contexto de los programas de lectura en las escuelas. El aprendizaje de la escritura. La investigación sobre la escritura solo ahora está comenzando a esclarecer el proceso de escribir. Las investigaciones preliminares confirman que la capacidad de redacción de los alumnos puede mejorarse mediante programas de escritura, modelo que se concentren sobre las estrategias de planificación, traducción y revisión. Los programas de escritura serán tanto más eficaces cuanto más ayuden a los alumnos a desarrollar los procesos cognitivos de la escritura, la planificación, la traducción y la revisión. ¿Cómo o cuándo aprenden a escribir los niños? Los niños aprenden a escribir de forma gradual, comenzando por una fase de copia o de reproducción. Después pueden escribir lo que se les dicta y por último consiguen escribir de manera espontánea. Para avanzar por estas etapas, los niños deben de perfeccionar su habilidad caligráfica y desarrollar la atención y la memoria. El aprendizaje de las matemáticas. Para resolver el problema de una persona necesita varios tipos de conocimiento. Conocimiento lingüístico, fático, para la traducción del problema, conocimiento esquemático, para la integración del problema, conocimiento estratégico y creencias sobre la planificación de la solución, y su supervisión y conocimiento procedimental para la ejecución de la solución. Nos hemos referido a este tipo de instrucción como ejecución de la solución. Sin embargo, no siempre se proporciona instrucción sistemática sobre cómo traducir los problemas, cómo hacer representaciones significativas de los problemas y cómo diseñar planes de ejecución. La traducción del problema supone convertir cada enunciado en una representación interna, como al hacer un paráfrasis o un diagrama. La planificación y la supervisión de la solución implica diseñar y evaluar una estrategia para resolver el problema. La instrucción en estrategias es necesaria para ayudar a los alumnos a centrarse sobre el proceso de solución, además de hacerlo sobre el proceso de la resolución del problema. Uno de los asuntos más complicados de matemáticas que pudimos ver supone que al limitarse a aprender a alcanzar la respuesta correcta, o sea que para aprender más los hechos numéricos y los procedimientos de cálculo, se proporcionan ejemplos del importante papel que cumplen los conocimientos lingüísticos y fáticos, el conocimiento esquemático, los conocimientos estratégicos y las creencias, al igual que el conocimiento procedimental. Nuestro último subtema es el aprendizaje de la ciencia, el cual nos dice que la concepción tradicional del aprendizaje de la ciencia supone añadir más y más información a la memoria. Sin embargo, según la concepción del cambio cognitivo, el aprendizaje tiene lugar cuando se reestructura radicalmente el conocimiento propio, es decir, cuando las concepciones previas propias o el modelo mental son sustituidas por otras nuevas. Un cambio conceptual fundamental en la educación científica supone considerar el aprendizaje de la ciencia como un proceso de cambios conceptuales en el que el conocimiento del alumno y no como un mero proceso de acción de información a su memoria. El cambio conceptual supone 3 pasos, los cuales son reconocer una anomalía, construir un modelo nuevo y utilizar un modelo nuevo. Son los pasos a seguir para poder crear un aprendizaje de la ciencia.